Hola, ¿qué tal? Muy buen día y bienvenido a Conocimiento en un clic. El día de hoy veremos un método en el cual aprenderemos a resolver ejercicios de termodinámica principalmente. Pero básicamente este método lo puedes utilizar para cualquier tipo de ejercicios. Y como dice la miniatura del video un poco graciosa, es 100% real, no fake. Esto quiere decir que estamos utilizando un método que nos sugiere Zengel Yunus, el autor del libro de transferencia de calor y masa. Así que si él es quien crea los ejercicios y quien además explica cómo funcionan todos los fundamentos, pues creo que tiene cierta validez lo que nos está diciendo. Así que comenzamos con los pasos que se necesitan para resolver ejercicios de termodinámica. Entonces, ¿cómo se inicia para resolver problemas? ¿Cuál es la técnica que se necesita? Bien, para aprender cualquier ciencia, ya sea en física, química, matemáticas, se deben de comprender los fundamentos y obtener un conocimiento sólido. Es decir, antes de comenzar a querer resolver problemas, necesitamos tener claramente cuáles son los fundamentos y crear conocimiento sobre esta ciencia, porque no puedo empezar a resolver problemas de termodinámica si no sé nada de termodinámica. No se puede, entonces necesito tener conocimientos y fundamentos. Posterior a ello es dominar los fundamentos al probar este conocimiento. ¿Cómo se prueba el conocimiento? Pues poniéndolo a prueba, resolviendo problemas importantes reales. Entonces, esto quiere decir que aún así, cuando ya has adquirido el conocimiento, cuando te pones a prueba a resolver problemas, vas a ir reforzando esos conocimientos, porque si no puedes resolver un problema, investigas cómo se hace y descubres un nuevo fundamento, descubres algo más de teoría que te ayuda, que te fortalece a la hora de resolver ejercicios. Así es como se inicia básicamente para resolver ejercicios. Debemos de tener fundamentos y conocimientos. Sin eso no podemos empezar a resolver ningún tipo de ejercicio. Bien, ahora nuestro primer paso es el enunciado del problema. ¿Qué quiere decir esto? Debemos expresar brevemente y con nuestras propias palabras el problema, la información dada y las cantidades por determinar. Esto con la intención de asegurar el entendimiento y los objetivos antes de intentar resolver el problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Leer el problema. Una vez que lo hemos leído, con nuestras propias palabras vamos a decir qué es lo que nos está pidiendo el problema, seleccionar la información y las cantidades que necesitamos determinar o las cantidades que estamos buscando. Una vez que sabemos esto, es más fácil entender al problema y cuál es el objetivo de este problema, porque no es lo mismo resolver un problema entendiéndolo y llegar al resultado correcto que resolverlo sin entenderlo pero llegar al resultado correcto, porque si no lo entiendes, cuando se te aparezca un problema que tenga una variación ligera en los datos, pues no lo vas a poder resolver. A diferencia de que tú sí entendiste cómo se resuelve el problema, qué fundamentos utilizas y cuál es la intención de ese problema. Entonces, por eso es importante comprender cada problema que resuelves, porque esto te permite crear experiencia. El paso 2, el esquema. Este punto nos dice: traza un esquema real del sistema físico en cuestión y anote la información pertinente en la figura. El bosquejo no tiene que ser muy elaborado, sino que debe parecerse al sistema real y mostrar sus características importantes. Indique las interacciones de energía y masa con los alrededores. Esto es lo más importante y esto es lo que a mí mis profesores siempre me recomendaron. Haz un esquema, haz un dibujo en el cual puedas más o menos imaginar cómo está ocurriendo el proceso, para lo cual es importante que tú también ya te hayas empapado conociendo los diagramas de cada proceso de cada equipo, lo cual viene en las primeras páginas de los libros. Ahí vienen los esquemas para cada proceso o equipo. Entonces elaboramos nuestro esquema, ponemos los datos de entradas, salidas, temperaturas, presiones, todo aquello que va involucrado en el proceso, y así es mucho más fácil entenderlo. Por ejemplo, este esquema que tenemos aquí. Tenemos en el punto número 1 está en la entrada de agua, en el punto número 2 está una bomba, el punto número 3 es la caldera, aquí estamos señalando que se está incorporando calor, el paso 4 está saliendo vapor a una presión de una atmósfera y 100 grados centígrados. Acá tenemos un motor, el cual está consumiendo energía. Lo más importante es que sea entendible para ti y que se acerque el diagrama a la realidad. No diciendo que es un buen dibujo, sino que estés trazando un sistema real. Paso número 3. Suposiciones y aproximaciones. Este paso nos dice:
enuncie las suposiciones y aproximaciones adecuadas para simplificar el problema con la finalidad de que sea posible obtener la solución. Por ejemplo, en ausencia de datos específicos para la presión atmosférica, esta se puede tomar como una atmósfera. En este apartado entran las llamadas condiciones normales de presión y temperatura. Si el problema no me está diciendo estos datos de presión, temperatura, yo supongo que es en condiciones normales de presión y temperatura, entonces va a ser a 273 Kelvin y una atmósfera de presión. Eso es básicamente lo que se refiere a este paso, suposiciones y aproximaciones. ¿Y de dónde vienen estas suposiciones y aproximaciones? Pues del conocimiento que tú ya has adquirido y de los fundamentos que ya conoces. Paso 4. Las leyes físicas que se involucran en el proceso o en el ejercicio. Dice, aplique las leyes físicas y principios básicos, por ejemplo, la ley de conservación de la masa. Este creo que es el más importante y te lo vas a encontrar mucho en ejercicios de este tipo. Por ejemplo, el incremento en la velocidad del aire que fluye por una tobera se analiza aplicando la conservación de masa entre la entrada y salida de la tobera. Tomar en cuenta la ley física como la conservación de la masa principalmente se utiliza en ejercicios de balance de materia, porque por ejemplo en un proceso de destilación ya involucran un poco las fracciones, entonces hay que saber qué partes están yendo en el agua, qué partes están yendo en el destilado, qué partes en residuos. Es ahí la importancia de aplicar las leyes. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una tobera, va a tener su entrada y su salida de masa. También una turbina va a tener su entrada y salida de masa. Y una cámara de mezclado tiene dos entradas de masa, las cuales salen en una sola cantidad de materia. Esta se ha mezclado como es una cámara de mezclado. Entonces, esa es la importancia de aplicar leyes físicas. Paso número 5. Las propiedades. Este también es muy importante. Determine las propiedades desconocidas en estados conocidos necesarias para resolver el problema a partir de relaciones o tablas de propiedades. Anote por separado las propiedades e indique su fuente si es el caso. Aquí es donde entran las famosas tablas y diagramas termodinámicos, porque de ellos vamos a sacar datos que nos sirven para resolver ejercicios. Por ejemplo, en tablas podemos buscar entalpías, presiones, puntos de fusión, puntos de ebullición que nos sirven para resolver ejercicios, al igual que los diagramas termodinámicos. Con determinados datos podemos buscar un dato en esa gráfica y lo utilizamos para resolver el ejercicio. Por eso es importante también conocer las propiedades y saber cómo utilizar estas tablas y diagramas. Y aquí tenemos un ejemplo de una tabla de propiedades. A determinada temperatura yo puedo saber la presión absoluta, ya sea en kilopascales, PSI, el volumen específico, densidad, entalpías, en fin. Con un simple dato de temperatura podemos encontrar mucho más datos porque esta es una tabla muy pequeña, pero con esa misma temperatura podemos buscar mucho más datos de un compuesto. Y después de 5 pasos previos pasamos a los cálculos. Aquí nos damos cuenta que no nada más es resolver por resolver. Debemos de tener bases para poder resolver los ejercicios. El paso 6 nos dice, sustituya las cantidades conocidas en las relaciones simplificadas y lleve a cabo los cálculos para determinar las incógnitas. Ponga especial atención en las unidades y las eliminaciones de estas. Y recuerde que una cantidad dimensional sin una unidad carece de sentido. Básicamente esto quiere decir, ya recabaste tus datos de tus tablas, ya sabes, ya hiciste las suposiciones necesarias, ya tienes todos los datos. Ahora vamos a realizar el cálculo. Cuando realizamos el cálculo debemos de verificar que las unidades que estamos manejando sean las mismas para poder llevar a cabo eliminaciones y que el resultado esté en las unidades que nosotros necesitemos. Porque si un resultado tiene unidades que no tienen nada que ver con lo que tú estás buscando, por ejemplo, si acabo de calcular una energía y me dio unidades de presión, y esto está mal porque hubo algún problema de unidades, los datos no hicimos conversiones, algo ocurrió, pero esto no está bien. Y también si después de realizar todos los cálculos y te da un resultado sin unidades, a menos que estés calculando número de Reynolds, este valor va a estar bien. Fuera de ahí, si no tiene unidades, está mal. Y también Sengel nos da esta recomendación en los cálculos. No dé una importancia falsa de alta precisión al copiar todos los dígitos que aparecen en la pantalla de la calculadora, sino que redondee los resultados a un número apropiado de dígitos. Esto quiere decir que cuando resuelves ejercicios
haces muchos cálculos de datos pequeños los cuales utilizas finalmente para introducirlos en una fórmula, ¿no? Pero que si te da 10 dígitos, no metas los 10 dígitos en tu cálculo. Trata de redondearlo. Si te da 7.999, lo dejas en 8. Y por último llegamos al paso 7, el cual nos dice razonamiento, comprobación y análisis. Compruebe para asegurarse de que los resultados obtenidos son razonables e intuitivos y corrobore la validez de las suposiciones cuestionables. Repita los cálculos cuando obtenga como resultado valores poco razonables. Ahora vamos a leer esto por partes. Compruebe para asegurarse de que los resultados obtenidos son razonables e intuitivos. Esto quiere decir que el dato que tú hayas obtenido, cuando lo imagines o cuando lo pienses, te des cuenta que este puede ser un valor real, un valor que sí puede ocurrir realmente. Posterior a ello dice, corrobore la validez de las suposiciones cuestionables. ¿A qué se refiere? Que las suposiciones que tú hayas hecho, si son cuestionables, sean adecuadas a lo que se está resolviendo y que éstas estén basadas en algo real, en algo que tenga validez, que venga descrito en un libro. Por eso es importante también decir, por eso es importante referenciar o decir de dónde estás tomando la información a la hora de hacer esa suposición. Y por último nos dice, repita los cálculos cuando obtenga como resultado valores poco razonables. Esto nos quiere decir que si por ejemplo obtienes un valor muy grande y en todos tus cálculos anteriores trabajando con valores parecidos y a ti te dio un valor diferente, muy diferente a los anteriores, puede ser que algo esté mal en tus cálculos, para ello debes de revisarlos. Aquí tenemos un ejemplo el cual dice, aislar un calentador de agua que gasta $80 de gas natural al año no puede dar como resultado un ahorro de $200 al año. Es decir, anualmente se gasta $80 de gas natural el consumo para estar calentando agua. Lo que hice fue aislarlo, es ponerle aislamiento térmico, y con ese aislamiento térmico no puede ahorrar $200 al año si gasta 80. Eso no es posible. Entonces, un valor real que sí podría ser más o menos creíble puede ser que se gaste $70 anuales de gas natural en lugar de 80. Y por último, muy importante esto de aquí. Tome en cuenta que las soluciones que presente a sus profesores y cualquier análisis de ingeniería presentado a otras personas son una forma de comunicación. Así, la pulcritud, organización, integridad y apariencia visual son de suma importancia para la máxima eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Desde que comienzas a resolver el ejercicio, todo debe estar en orden y explicando claramente qué hiciste en cada paso para que los demás puedan entender. Y no solo para los demás, sino también para ti, ya que en caso de que te llegues a equivocar, es mucho más fácil identificar los errores. Desde mi experiencia ahora lo digo, tengo mis apuntes de mi libreta de universidad, donde trabajé flujo de fluidos, y quiero explicar mis ejercicios en el canal. No les entiendo porque no los trabajaba en orden. Lo resolví rápido y en el momento para mí era muy sencillo entenderle a esos ejercicios porque tenía el conocimiento fresco. Pero ahora que trato de entenderlos, se me hace muy difícil comprender el orden que hice en cada paso para explicar esos ejercicios. Entonces, de ahí la importancia de mantener un orden en la resolución de ejercicios, porque ni yo mismo le puedo entender a los ejercicios que yo he resuelto. Y bueno, muchas gracias por ver el video y nos vemos pronto. Si tienes alguna duda sobre este método o tienes alguna mejor forma de resolver ejercicios, déjalo en los comentarios.